Fue en las últimas Olimpiadas, cuando yo recuerdo que me levantaba temprano y estaba a esa hora los concursos de arquería. Y era la cosa más interesante. Nunca había visto yo un concurso, una competencia de esto. Pero estos arqueros estaban a una distancia larga, su entrenador tenía que ver con una especie de larga vista, donde estaba, medían el viento, todo para que la flecha caiga perfecta en el centro del blanco. Y era un espectáculo. Y cuando tú ves eso, tú piensas, bueno, ¿y cómo habrá sido este asunto de la arquería en tiempos antiguos? ¿Cómo medían el viento? ¿Cómo medían cómo dar en el blanco perfectamente? Y es una de estas personas que tenía esa habilidad, la que escribe en la Biblia lo siguiente, dice así, dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas cuando litiguen con ellos en los tribunales. Entonces imagínate, David, una persona que era muy bueno en el arco, en la arquería, está pensando, cada hijo nuestro es una flecha diferente, única, que nosotros agarramos y la lanzamos a un futuro que probablemente no vayamos a ver. Pero ¿cómo logramos que esa flecha se convierta en lo que Dios creó? Bienvenidos a esta tercera semana de familia. Los hemos invitado a nuestra casa en esta ocasión porque estamos grabando este mes de familia para dejar clara la filosofía que nuestra iglesia tiene. Entonces, en la primera semana yo les conversé un poquito de cómo era todo este asunto de vivir en una familia de familias, en una comunidad. La segunda semana, Soraya y yo les hablamos un montón de los principios bíblicos para el matrimonio. Y hoy les vamos a hablar de la crianza de los hijos. Por razones de tiempo, no vamos a hablar de lo que los hijos deben hacer con los padres, sino que nos vamos a enfocar en los padres principalmente. Y siempre están invitándolos, porque cuando ya tengamos la iglesia en línea, Soraya y yo vamos a estar haciendo seminarios sobre matrimonios, sobre hijos pequeños, sobre hijos adolescentes, y sobre todo tipo de cosas, de cómo manejar su familia mejor, porque lo que queremos nosotros es una iglesia que sea una comunidad, que sea una familia de familias. Entonces, basado en los dos bloques de familia que ya hablamos la vez pasada, Efesios 6, 1, 4 y Colosenses 3, 20 al 21, que es donde se nos muestra la relación padre-hijo, Soraya y yo vamos a contarles ahora de una forma muy práctica qué debemos hacer con nuestros hijos. Esos niños que van creciendo y van siendo parte de nuestra vida, y qué es lo que se supone, lo que Dios espera de nosotros. Recuerde usted, Dios es Dios el Padre. Más de 165 veces en el Nuevo Testamento se habla de Dios el Padre. Porque Él tiene un amor especial por nosotros y nosotros debemos tenerlo por nuestros hijos. Así que miremos estas 4 cosas que usted tiene que ir haciendo para llevar a su hijo a que sea la persona que Dios creó y que Dios sueña con que sea. Así es, queridos amigos y hermanos. Queremos compartirles a ustedes algunos principios que al ponerlos en práctica y con la ayuda de Dios podamos lograr que la balanza se incline a favor de cumplir con las metas que Dios ha puesto en nosotros como padres en su formación. Yo sé, la tarea no es fácil, tener hijos es fácil, pero ser buenos padres no lo es tanto. Por eso yo siempre digo cuando hablamos en estas conferencias de padres de familia, bienvenidos compañeros de batalla, que realmente con la ayuda de Dios y poniendo los principios en práctica podemos lograr muchas cosas para inclinar la balanza a favor de nuestros hijos. Y para esto vamos a tratar de desarrollar ciertas características básicas que son necesarias en la formación de nuestros hijos. Primero, formar el carácter. Un carácter que no se enfoque en sí mismo, sino que también se enfoque en los demás. Un carácter donde se desarrollan cualidades como perseverancia, como fidelidad, bondad, compasión, sabiduría, amor, entre otros.
un carácter en donde nosotros aceptemos a nuestros hijos de una manera diferente, como seres únicos. Porque recuerden, es una flecha lanzada, como decía Andrés. Nuestros hijos son únicos y esa flecha va a ser diferente una a otra. Por lo tanto, no podemos educarlos a ellos de la misma manera como lo educamos a todos, como que fueran en series. Cada uno va a tener sus características propias. Por decir, a uno la disciplina puede ser algo fuerte, para otro puede ser placentero. No sabemos la realidad. En el caso de nosotros, cuando nuestras hijas eran pequeñas, la segunda sobre todo, es muy sensible en su temperamento y bastaba con una mirada y ya sabía que algo estaba haciendo mal. En cambio, la mayor, la mirábamos y podíamos quedarnos chuecos porque no se daba por aludida. Con ella sí teníamos que ser más firmes. Entonces, realmente cada uno es un mundo. Entonces, no podemos hacer por igual con todos. Y lo importante en cuanto hablamos de disciplina es entender que hay que diferenciar entre un comportamiento desafiante y un comportamiento infantil. El comportamiento desafiante es como, por ejemplo, cuando usted le dice a su hijo, no hagas eso, que te va a pasar algo. Y el niño está mirando de reojo y lo está haciendo. Está viendo hasta dónde tú vas a aguantar. Ahí está desafiando. Un comportamiento infantil es cuando un niño, sin querer, en el alboroto de su edad, con su motricidad fina, no tan desarrollada, bota un vaso en medio de la mesa. Y usted dice, no, pues, ¿por qué hace esto? Muchas veces hay cosas que son inconscientes, naturales, que no hay por qué poner un castigo ni una disciplina. Y vamos a ver en cuanto a lo que es la disciplina, la diferencia entre ambas. Porque disciplinar y castigar no es lo mismo. Si yo disciplino, estoy siendo justa, porque lo estoy poniendo una disciplina por adelantado, y eso es lo que les voy a explicar cómo nos funcionó a nosotros también esto de hacerlo. Disciplina y castigo. Disciplina, lo por adelantado mi disciplina es intencional. El castigo lo hago en base a mi emoción. Es decir, si yo estoy mal genio, yo voy a ser injusto porque por algo que quizás, si hubiera estado en buen genio, no he tenido un mal día, voy a disciplinar mucho más fuerte. Entonces, lo ideal es siempre ser intencional, ponerse de acuerdo, papá y mamá por adelantado, las cosas que nuestros hijos normalmente hacen que nos molesta, que no deberían, que es por protegerlos, etcétera, escribirlo. Nosotros, cuando nuestros hijos eran pequeños, pusimos en práctica los consejos y se los recomiendo mucho a este autor que se llama James Dobson. Él es un psicólogo cristiano excelente. Libros como Preparémonos para la adolescencia, como cómo criar Atrévete a disciplinar, cómo criar un hijo de temperamento firme, porque ustedes saben que no todos los chicos tienen el mismo temperamento. Hay unos que, yo me acuerdo que decía el doctor Dobson, que como cuando uno coge una carreta de un supermercado y quiere empujarla y las llantas están viradas, al uno le empuja la carreta y va pero rectito, pero el otro te empuja la carreta y por más que tú la quieras empujar, se va para el otro lado. Y así pasa con los hijos. Entonces, no podemos hacerlos en molde y repetir todas estas cosas por igual. Entonces, sí hay que estar claro en lo que es carácter, castigo y disciplina. Nos sirvió muchísimo poner por adelantado, por eso les recomiendo, póngase de acuerdo con su cónyuge, por adelantado lo que ellos hacen mal y las consecuencias. Entonces, ya usted no va a responder de acuerdo a cómo esté su día. Va directamente, hasta incluso los chicos a la universidad iban y ya sabían lo que les correspondía cuando no habían hecho algo que no debían hacer, por decir, recoger los juguetes, yo qué sé, estar a la hora que sea. Sí, más o menos. Y entonces, así mismo, incentivar las cosas buenas, porque no solo las malas, y cuando sean cosas buenas, así mismo habían premios, que el fin de semana nos vamos a comer el McDonald's, yo qué sé, tantas cosas. Cada hijo es un mundo, usted sabe y conoce a su hijo qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Entonces sí debe ser importante el que haya límites. Eso forma el carácter, los límites, la disciplina, las consecuencias. Eso forma carácter y da seguridad a nuestros hijos. Todo eso es un conjunto para formar el carácter.
Y además, la disciplina y el carácter van de la mano. Y lo que los une es el amor. No puede faltar el amor en esto. El amor que es lo que le va a servir para formar hijos que respondan bien en el futuro, que podamos desarrollar hijos que sean responsables, que no solo se enfoquen en sí mismos, sino que también al formar el carácter estamos logrando que su seguridad en Dios en cuanto a su madurez en el futuro sea la adecuada. La segunda característica que tenemos que ayudar a nuestros hijos a tener es el aprender a construir relaciones. Ellos tienen que aprender desde pequeños a construir relaciones. Cuando el hijo es único es más complicado, pero tenemos que trabajar mucho en lograrlo. Tenemos que capacitarlo para amar a Dios y para amar a los demás. Él tiene que entender que él no es lo único, que él, a pesar de que sus abuelos y probablemente los padres también lo malcríen, tiene que entender que él no es el centro de atención, que el centro de atención debe ser Dios. Y una muy buena forma de hacerlo es cuando nosotros trabajamos mucho en el amor entre hermanos. Lograr porque esa es la primera relación que ellos van a tener. Y que logren amarse entre hermanos es muy, muy importante, ¿no? Soraya hablaba un poco de criarlos de forma a cada uno individualmente, ¿no? Y yo me acordaba que yo consideraba a mi familia de solteros supremamente injusta conmigo. Yo era el tercero de 4, como buen sándwich, no hacía mucho problema, le daba la ropa, porque así somos los sándwiches, ¿por qué vamos a hacer? Sin embargo, mi segundo hermano, que era casi que el mayor, él le gustaba hacer las cosas a su manera y se metía en un montón de líos. Pero mi mamá siempre hacía distinciones. Por ejemplo, nosotros éramos una familia católica romana y mi mamá ningún viernes de carnaval hasta Semana Santa nos dejaba comer carne. Y mi hermano es vegetariano de nacimiento. Entonces mi hermano llegaba los viernes y lo único que hacía era burlarse. Ajá, no pueden comer, no pueden comer. Y él sí podía comer lo que sea, ¿no? Entonces yo decía, a ver, pero si a nosotros no nos dejan comer carne, ¿por qué no nos dejan comer vegetales también, pues? ¿No? Pero ahí es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que cuando no hacemos las cosas individualmente, siempre vamos a golpear a uno más de lo debido y vamos a crear un problema. Y por eso son las ovejas negras de la familia, porque son criados de una forma, todos salieron bien menos uno, es que si uno necesitaba otras cosas. Entonces, cuando yo hablo del amor entre hermanos, hay que fomentarlo. ¿Cómo lo hago? Cuando usted esté encinta, empiece a hablarle al hermano mayor de la venida del menor, de cómo es una bendición para la familia, de cómo es algo grande para nosotros. Una vez que estén nacidos, sobre todo cuando son muchachos, usted puede realmente incentivar que jueguen juntos. Si se pelean no hay problema, es parte del jugar juntos. Pero a medida que van creciendo, usted tiene que ir incentivando el hecho de que ellos son uno y que todo el resto del planeta está en contra de ellos 2 o 3 o la cantidad que sea, ¿verdad? Ahora, poco a poco usted va a tener que darse cuenta a medida que ellos vayan creciendo que usted va a tener que no intervenir en algunos casos y dejar que ellos solos resuelvan los problemas, porque eso es parte de nuestro entrenamiento. Recuerde, estamos haciendo flechas que vamos a lanzar un día al mundo exterior y esas flechas tienen que ser únicas y tienen que saber cómo ir hacia el blanco. Entonces, después también en los hermanos va a llegar un momento en que usted probablemente tenga que respetar sus hormonas y sus problemas cuando empiezan a ser adolescentes, porque ya no quieren verse con el hermano o con usted y no puede usted obligar ciertas cosas. Para construir relaciones, usted debe modelar esa relación con su esposa. Si usted no modela la relación con su esposa, no puede esperar que sus hijos de alguna forma manejen una relación que usted no tiene. Si usted se anda peleando todo el día con su cónyuge, pues probablemente ellos hagan lo mismo con sus hermanos. Tenga con ellos palabras de afirmación siempre, que sean sinceras, no se las invente, pero cuando haga algo bien, déjelo ver que lo está haciendo bien. Cuando expresa buenos sentimientos, déjelo ver que tiene ciertos sentimientos. No permita que solamente se refiera a él cuando castiga o cuando va a retar. Recuerde, eso sí, sobre todo mi querida mamá, que cuando sus hijos empiezan a ser adolescentes, usted no siempre les va a caer bien. Y tengo esa mala noticia para usted. Sí, ese bebito lindo, precioso, que cada vez que usted llega le tira los brazos, ese mimito. Cuando esté en la adolescencia, le decir, mamá, no me friegue la paciencia, quiero saber de ti.
De manera que eso es normal que el adolescente tenga preguntas, es normal que el adolescente empiece a decir cosas porque está descubriéndose a sí mismo. De manera que tengamos cuidado. Y por supuesto, cuando ya empecemos a mostrarles todo lo que tenemos para ustedes, para ayudarlos a criar hijos, pues tendremos un capítulo especial, tanto para ellos como aquellos padres que están criando hijos solos. Tercero, entender la identidad. Cuando nosotros les mostramos a nuestros hijos que los amamos incondicionalmente, eso lo está preparando para abrazar la identidad de Dios, esa identidad que será la base de su relación con nuestro Creador. Su hijo tiene una identidad propia y esta identidad ha sido dada por Dios. Y es importante que nosotros lo ayudemos a encontrar ese tipo de identidad, que es la que viene del Creador. Nutrimos su identidad al afirmar su género y al desarrollarlos espiritualmente, pues esto es algo que nosotros no podemos delegar. Esto es algo que como padres tenemos que preocuparnos. Debemos dejarles ver las diferencias de género y que estas diferencias de género, enseñarles y mostrárselos, no son malas, que más bien complementadas están proyectando lo que es la imagen de Dios, que Dios nos creó con ciertas diferencias en cuanto a hombre y mujer en sus roles y en sus necesidades, que a fin de cuentas cumplen con los propósitos de Dios. Por lo tanto, una de las verdades más importantes que debemos tener nosotros es para poder proyectarle a nuestros hijos y educarlos es la diferencia de que Dios nos creó tanto al hombre, al hijo varón y a la mujer niña, que sea súper clara esa identidad, que en el diseño perfecto de Dios, Él nos puso en su ADN ya incluso el género el que íbamos a nacer. Y que esa identidad que nos dio en cuanto al género no va a cambiar en cuanto a la manera que nosotros nos sintamos o en cuanto a lo que pensemos, sino en cuanto al propósito que Dios ya tuvo por adelantado al crearnos. Hay entonces que tener muy claro, cuando nosotros manejamos este asunto, que el ser varón o el ser mujer es una cosa dada por Dios y que es una cosa hermosa para nosotros. La identidad siempre será algo muy importante, sobre todo ahora que está tan, no sé si venida menos, no creo que venida menos, pero por lo menos tan peleada, ¿no? Tan realmente complicada, ¿no? Sobre todo cuando usted tiene como nosotros hijos de ambos géneros, tiene que tener mucho cuidado en que ambos van a ser muy diferentes y por favor no los críe igual, porque lo que más quiera. Créame que los hombres son muy distintos a las mujeres. Yo tenía 2 hijas que yo creía que eran lo más tranquilo de este planeta porque yo tengo solo 3 hermanos varones. Cuando yo vi a estas niñas jugar tan tranquilitas no podía creer lo que había pasado. Pero finalmente llegó el varón y ese sí es igualito que uno, pues, ¿no? Ese no lo para nadie. Y cuando era muchacho, Soraya le costó mucho que se tirara de la escalera boca abajo. Sí, es diferente. Sí, bueno, aunque supuestamente hay niñas que también lo son, ¿no? Sí, bueno. O sea, no se puede encasillar realmente, no. Pero sí hay diferencias en general. Entonces la identidad es muy importante. Y la cuarta cosa que le queremos compartir es el hecho de que nos tenemos que preparar o tenemos que prepararlos a ellos para la misión. ¿Cuál es la misión? La misión es ser adultos conforme a la voluntad de Dios. Una cosa que usted tiene que entender es que sus niños, la mayor parte de su vida, van a ser adultos y no niños. Entonces, mientras usted está ahorita con ellos ahí al lado suyo, que lindo convirtió, ahí van a pasar 12, 13, 14 años. El resto de su vida la van a pasar como adultos. Lo que usted y yo tenemos que hacer como padres es prepararlos para esa adultez, prepararlos para ese momento en que ellos ya van a enfrentarse al mundo. Recuerde, la flecha. Estamos lanzando una flecha única a un mundo que lo necesita para cumplir una misión que Dios tiene para ellos. Y su misión es no siempre ser el niño de mamá o la niñita de papá. Eso va a pasar. Es lindo cuando son, pero finalmente los hijos se van. Ahí es cuando usted tiene que empezar a entender un principio muy, muy importante y muy, muy difícil, sobre todo para mis amigas las mamás,
que es el principio de soltar. Usted debe recibir, criar y soltar. Y entonces ahí todas las que son mujeres me miran feo, ¿no? Porque ¿por qué estoy yo hablando de soltar? Soraya y yo acabamos de regresar de soltar al último de nuestros hijos. Andrés se acaba de quedar en la universidad, estudiando música y ya finalmente nosotros estamos nido completamente vacío. Mis dos hijas mayores ya están casadas y él acaba de arrancar su camino hacia la adultez absoluta. Ya está solo y nosotros estamos también así. ¿Cómo soltamos nosotros? Bueno, poco a poco fuimos entrenando para que pueda tomar decisiones, viéndolo equivocarse a él y a sus hermanas, entendiendo que algún día ellos necesitarían tomar decisiones como adultos. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que lo que quiero es que mi hijo, cuando sea adulto, quiera tener una relación conmigo. De manera que eso es lo que tengo yo que formar. Pero para ser un adulto, para que encuentre la misión. ¿Cuál es la misión otra vez? La misión es hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Esa es la misión. Yo estoy aquí como padre para lograr que él llegue a esa misión. Entonces tengo que formarlo como que va a llegar a ser un adulto y tengo que aprender a soltarlo. Por tanto, no tengo que sobreprotegerlo. Permita que su hijo tenga un dolor pequeño cuando es pequeño haciendo cosas que no debe. No simplemente corra a protegerlo porque ay, le va a doler el dedito. Si le duele el dedito, no lo vuelve a hacer. Porque relaciona el dolor con lo que está haciendo. Pero si usted lo salva de todo dolor, él nunca va a ser un adulto responsable porque un adulto va a esperar que mamita o papito vengan a solucionarle el problema. Y tenemos que entrenarlo a que tomen buenas decisiones. Entonces, ¿cómo hago eso? Empiezo a mirar qué amigos tiene. ¿Cómo son sus amigos? Reciba a los amigos en su casa. Permítales estar con ustedes. Dialogue con ellos. Dese cuenta quiénes son. ¿Quién su hijo se está convirtiendo? No simplemente lo deje, que ya mi hijo tiene 15 años y no quiere andar conmigo. Yo sé que no quiere, pero usted tiene que buscar la forma de usted ser parte de ese crecimiento de ese niño que usted está soltando, porque usted tiene que entrenarlo a tomar buenas decisiones. Dios el Padre, algún día, a usted y a mí, nos va a decir, bueno, ¿cómo hiciste para preparar esa flecha que te dejé? Y la principal cosa que tenemos ahí es que tenemos que ser un buen ejemplo. Yo encontré esta frase de James Baldwin que me encantó. Dice así: los hijos nunca han sido muy buenos en escuchar a sus mayores, pero nunca han fallado en imitarlos. Así que, mi querido amigo, si usted está constantemente peleándose con su esposa o con su esposo, espere que su hijo sea una persona que se pelee. Si usted está constantemente conciliando, usted espere que su hijo concilie. Si usted está constantemente no tomando decisiones y no permitiendo que su hijo crezca, vea, su hijo va a coger todo lo que tiene de lo que usted hace y de su ejemplo. O lo que usted más quiere, o lo que usted más quiera. Usted quiere ser un arquero que Dios le ponga una medalla de oro cuando lleguemos allá. Entonces trabaje con su hijo, con ese único ser. Que tengo 5, no me importa. Cada uno tiene, bien hecho, no, mentira. 5 flechas. Son 5 flechas que tiene que mandar y son 5 flechas individuales. Entonces, agarro el arco, estiro la flecha, le pongo un color distintivo, veo cuál es la misión a la que tengo que llegar. Espero o entiendo que mi coach, Dios, me va a decir cómo está el viento. Me va a decir a cuántos metros está. Y voy a apuntar esa flecha. Y la voy a soltar. A un mundo probablemente hostil. Pero cuando Él dé en el blanco, estará en el centro de la voluntad de Dios. Y usted y yo habremos cumplido nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Enseñarles a ellos a tener una misión. Y la misión no la cogen ellos, la misión se las da nuestro Padre Celestial. Así que
No sé usted, pero yo nunca he ido a una olimpiada a participar. Nunca fui suficientemente buen deportista. Pero sí estoy en una olimpiada. Estoy en la olimpiada de arquería. Y tengo 3 flechas. 3 flechas que son únicas. 2 con ellas tienen falda, la otra tiene pantalón. Cada una de ellas es totalmente diferente. Ha aprendido a Dios y coge cosas de Dios totalmente distintas. Si yo le contara cómo cada uno ha ido desarrollando eso, y conste, y que quede claro, cometimos un sinfín de errores. Pero nuestro Padre Celestial fue bueno con nosotros, porque finalmente queríamos hacer su voluntad. Y estamos ya lanzándolo. 2 de ellas ya están lanzadas prácticamente. Y el otro acaba de ser lanzado y está en su camino. Usted tiene que hacer lo mismo. Usted y yo, en esta iglesia, que estamos formando familia de familias, vamos a ser los padres, los tutores, las comunidades que vamos a darle todas las cosas que se necesiten a los demás para que cumplan el objetivo de ser unos arqueros de olimpiada. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? A nosotros nos encantó el desafío y ahora estamos aquí para tratar de mentorearlos a ustedes para que hagan exactamente lo mismo y para que cada hijo nuestro, con su unicidad, vaya rumbo al blanco que Dios creó para ellos, porque Dios quiere que ellos hagan algo en este mundo y nos ha elegido a usted y a nosotros para ser los que lancemos la flecha. ¿La lanzamos? Y si todavía no sabe qué hacer, tranquilo, Soraya y yo vamos a estar pronto con ustedes, hablando con ustedes de estas cosas, pero dándole ejemplos claros de cómo hacerlo cuando usted es padre solo. Cuando el padre ya no está y le enseña otra cosa y usted quiere llevarlo al cristianismo y el otro lo quiere llevar quién sabe a dónde. Le vamos a dar un montón de cosas y le vamos a dar el soporte que usted necesita para que usted se convierta en ese arquero. Tocarán nuestro himno. La canción que a usted le encante, cuando Dios le esté poniendo la medalla, porque lanzó la flecha y dio justo en el centro del blanco. Que Dios los bendiga, compañeros de batalla, y nos vemos la próxima semana. Permítame orar por nosotros. No sé si Soraya, ¿usted quiere orar? Dele. Padre amado y bendito Señor, aquí estamos en un solo sentir pidiéndote, mi Dios, porque tú nos sigas capacitando como padres, porque sabemos que tenemos una misión que tú has puesto en nuestras vidas, y esta es la de lanzar estas flechas al blanco, ese blanco que eres tú, mi Dios. Padre bendito, que tu sabiduría en todo tiempo esté en nosotros como padres. Ahora que nosotros ya hemos lanzado estas flechas, Señor, tú las sigas cuidando, las sigas dirigiendo a cada uno de ellos, de ellas. Y en el caso de los padres que todavía están en el proceso de educar a sus hijos, Señor, que entiendan que la misión que tú has puesto en cada uno de nosotros es supremamente importante y vital. Y que, Señor, tú nos des sabiduría siempre para guiar de la mejor manera a nuestros hijos. Señor, entendiendo de que sin ti nada podemos hacer. Padre, quédate con nosotros en este tiempo. Guíanos a través de este mes de familia, que nosotros seamos esos instrumentos que hablan a través tuyo para poder guiar a las personas que nos escuchan y poder ser de ayuda en este tiempo que es tan difícil, pero no imposible con la ayuda tuya. Gracias, Señor. Quédate con nosotros hoy y siempre. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana para terminar Mes de Familia. Gracias, hermanos. Hasta luego.